السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. آمين. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que enalteció al conocimiento y a su gente e hizo que sean antorchas que guían en la noche más oscura. Le pedimos ayuda y buscamos perdón de todos nuestros errores. A quien Allah guíe nadie podrá desviar y a quien Allah abandone nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, el último profeta, el último mensajero. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y esposas y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas, nos volvemos a encontrar en esta mezquita, Masjid al-Muhsinin, para así seguir adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque una de las mejores formas de adorar a Allah es con el conocimiento, es buscando conocimiento. Porque aquel que conoce a Allah no es como aquel que no lo conoce. De hecho, dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. En español dice Allah en el Corán: ¿acaso son iguales o se equiparan quienes saben y quienes no saben? ¿Acaso son iguales quienes conocen a Allah como quien no conoce a Allah subhanahu wa ta'ala? Por eso el hecho de estar en estas clases, hermanos y hermanas, es una forma de acercarnos más a Allah. Y ciertamente puede que haya clases o lecciones o sesiones a las que asistas y quizás todo lo que cuenta el profesor lo sabes, todo lo que cuenta lo sabes y tenías conocimiento de ello. Pero eso no quita que sea, si tienes la intención correcta, como un medio para salvarte ante Allah. Porque nosotros no queremos ser buscadores de información, nosotros queremos ser buscadores de salvación. نحن نريد أن نكون طلاب نجاة وليس طلاب معلومات. En español, nosotros queremos buscar el conocimiento, pero ¿para qué? Para salvarnos ante Allah el día del juicio. No queremos buscar el conocimiento solo para reunir yo sé esto, yo sé esto, yo sé esto, reunir conceptos e información sin efecto alguno. Es decir, sales de la mezquita y eres el mismo de siempre. El conocimiento no ha hecho que mejores tu relación con Allah para así salvarte el día del juicio. Por eso, si tú asistes a una clase y no aprendes o todo lo que dice el profesor lo sabías, pon la intención de que tú estás en esa clase para salvarte ante Allah, porque con esa clase estás adorando a Allah. Estás sentado, escuchando, pero tú estás adorando a Allah. Tu acción es mejor que aquel que está en casa rezando voluntariamente. Imagínate, uno en estos momentos está en su casa haciendo el nawafil, rezando 2 rak'at, salam alaikum, se levanta otra vez, 2 rak'at, salam alaikum. Tú con esta acción, tú estás sentado, escuchando, aprendiendo tu religión. Ante Allah esta acción que tú haces es mejor.
Por tanto, si tienes esta buena intención, ¿cuál es la prueba, hermano Hisham? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que talab al-ilm, que buscar conocimiento es la mejor acción. Por eso digo esto, es la mejor acción. Por tanto, si tu intención para asistir a estas clases es salvarte ante Allah el día del juicio, yo quiero acercarme a Allah, entonces, ya sea que aprendas algo nuevo o no aprendas, tú ante Allah tienes una grandísima recompensa, hermano. Por eso lo importante es tener nuestras intenciones en la mejor situación, es decir, una intención correcta de querer acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala. Y algunas veces, nuestro querido Sheikh Saleh al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, teníamos por ejemplo una clase con él y por cualquier motivo no vino a la clase. Todos los alumnos en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam esperando, pero el Sheikh no vino, faltó ese día. Después, en la siguiente clase nos dijo que su hijo se había enfermado y tuvo que llevarlo al hospital, etcétera, etcétera. No pudo asistir. Y nos dijo: si vuestra intención ese día que yo falté, si vuestra intención era acercaros a Allah, estad tranquilos que tenéis toda la recompensa, habéis conseguido toda la recompensa. Y no hemos asistido a la clase, no hemos asistido a ninguna clase, pero si la intención era acercarse a Allah, has conseguido la recompensa. ¿Cuál es la prueba? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Las obras son según las intenciones, valen según la intención. Y cada persona es recompensada según su intención. Si tu intención era acercarte a Allah, tendrás esa recompensa, aunque ocurra algo que hace que no se dé esa clase. Por tanto, tengamos la intención de acercarnos a Allah y nunca olvidéis que queremos ser buscadores de salvación ante Allah y no buscadores de información. Le pido a Allah que nos haga así. Amén. Antes de empezar la clase de hoy de la risala del Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, como siempre, unas cuantas preguntas sobre la clase anterior, a modo de repaso y para afianzar el conocimiento. La primera pregunta, como siempre, es: ¿de qué hablamos en la clase anterior? ¿De qué hablamos, hermano Rashid? Hablamos del tafsir de la ilaha illallah. Profundizamos más en qué quiere decir la ilaha illallah. Muy bien. Segunda pregunta: ¿cuántas condiciones tiene la ilaha illallah? 7 condiciones. Ahsanta. 2 pilares. Ahsanta, hermano Abdul Qadir y hermano Suleiman, tiene 7 condiciones. Entonces la ilaha illallah tiene 7 condiciones. Sab'atu shurut. Y tiene 2 arkan, 2 pilares. ¿Cuáles son los 2 pilares que tiene, hermano? La ilaha illallah. ¿Cómo se llama la ilaha illallah? En español. Ahsanta, hermano Abdul Qadir. Ahsanta, hermano Muhammad. El hermano Muhammad lo dijo en árabe y el hermano Abdul Qadir lo dijo en español. Los dos han acertado. Jazakumullahu khairan. Entonces tiene 2 pilares la ilaha illallah. Es decir, negamos que algo merezca ser adorado, y el segundo pilar, afirmamos y decimos que el único que merece ser adorado es Allah subhanahu wa ta'ala, y dijimos que tiene 7 condiciones, 7 shurut. ¿Alguien se acuerda o lo digo yo? Las 7 condiciones de la ilaha illallah. ¿Alguien se acuerda o lo digo yo? Adelante, hermano. Inténtalo. Lo que falte lo completo, inshallah. La primera, saber el significado de la ilaha illallah. El ilm, saber el significado. Segundo, tener la certeza de la ilaha illallah. Tener la certeza, el yaqeen. Tercero, decirlo con la boca y con el corazón. Es decir, amarlo. Es decir, amar esta frase. Cuarto, amar a la persona que dice la ilaha illallah. Sí, esa es la cuarta. Quinto, sinceridad. Ahsanta, hermano Abul Qadir. Sexto, falta compromiso, el inqiyad. Así es. Ahsanta, muy bien, hermano Abul Qadir. En árabe dijimos un verso poético para que no se os olvide, es un poema. Dijo un gran sabio llamado Hafid al-Hakami, dijo en el poema:
وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. Así rima para que así lo memorices. Por tanto, sinceridad, certeza, aceptación, compromiso, sinceridad, fidelidad y amor. Y el amor. Ahsantum. Y ahora sí, empezamos la clase de hoy, hermanos y hermanas. Jazakumullahu khairan. Y nos toca el turno de la risala, la que escribió el imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullahu ta'ala, un gran sabio de Túnez, que le llamaban Malik al-Saghir, el pequeño Malik, es decir, un grandísimo sabio. Dijimos que murió en el año 386, es decir, hace más de 1000 años que murió este sabio. Nosotros estamos en el 1446 y es una risala, es un texto que compuso, que escribió para los estudiantes, los jóvenes, los niños, para así que conozcan la religión del Islam, la creencia del musulmán. Y hoy nos toca una parte importante, es un texto corto, por eso no hemos repartido la clase de hoy. Es un texto corto pero profundo de la que hablaremos, que es otro pilar de los pilares del imán. El imán, el Islam, ¿cuántos pilares tiene el Islam? El Islam, ¿cuántos pilares tiene? 5 pilares. ¿Y el imán cuántos tiene? 6. Ahsanta, hermano, tiene 6 pilares. Entonces, este es uno de los pilares del imán, y es creer en los profetas y mensajeros. El imanu bir rusul. Hoy vamos a hablar de los profetas y de los mensajeros. De los profetas y de los mensajeros. Y hablaremos de la necesidad que tienen las personas de conocer a los profetas y mensajeros, el mensaje que trajeron los profetas de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice en árabe el imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, lo leo en árabe lo que vamos a explicar hoy de la risala, y acto seguido lo traduzco en español y empezamos la clase. Dice, قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في الرسالة: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذار والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. Esto es lo que vamos a explicar en la clase de hoy, inshallah, bi'idhnillahi ta'ala. En español, lo que vamos a explicar es lo siguiente. Dice el imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani: y Allah envió mensajeros a sus siervos a fin de establecer una prueba ante ellos, y selló el mensaje, la advertencia y la profecía, lo selló con Muhammad, su profeta, sallallahu alayhi wa sallam, y dispuso que fuera el último de los profetas. Allah dispuso que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fuera el último de los profetas, anunciador de buenas nuevas y amonestador. Invitó a creer en Allah con su permiso, cual antorcha luminosa, sirajan munira, cual antorcha luminosa. Le reveló su libro de sabiduría a través de él, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, explicó su auténtica religión y guió al camino recto. Por tanto, hermanos y hermanas, empezamos. Aquí el autor nos habla, como dijimos, de otro pilar de los pilares del imán, que es el imanu bir rusul. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en una ley de las finales de Surat al-Baqarah, que muchos de vosotros sabéis, dice Allah, la prueba de que creemos también en los profetas y mensajeros, dice Allah en el Corán: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.
لا نفرق بين أحد من الرسل. Por tanto, dice Allah que tanto el profeta amana Rasul como los creyentes todos creen en Allah, en sus ángeles, en sus libros y en sus profetas. Por tanto, los creyentes, los musulmanes, creemos en todos los profetas y mensajeros de Allah subhanahu wa ta'ala. لا نفرق بين أحد منهم. Y no hacemos diferencia entre uno y otro, es decir, creemos en este y en esto no creo. No. Nosotros, por eso el Islam decimos que es la religión verdadera y la religión correcta que Allah quiere en estos tiempos, en los tiempos actuales. ¿Por qué? Porque es la continuidad de todo el mensaje de los profetas. El Islam es la continuidad del mensaje de Jesús, de Isa alayhi salam. Es la continuidad del mensaje de Moisés, del mensaje de Abraham, del mensaje de Noé. Todo eso es el Islam y es continuo. Cada época tenía a su profeta, pero todo se llamaba Islam. Todo, moría un profeta, Allah enviaba a otro. Y era la continuidad, todo eso era Islam. ¿Qué es Islam? ¿Por qué decimos que se llamaba Islam? Porque Islam significa adorar únicamente a Allah. Significa el istislamu lillahi bit-tawhid. Es decir, someterse a Allah adorándole solamente a Él, subhanahu wa ta'ala. Por eso el Islam es la continuidad de todos el mensaje de los profetas y mensajeros hasta llegar al último, a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Otra prueba más de que es parte del imán es el famoso hadith de Jibril. Otra prueba más desde la sunna, desde el hadith, de que creer en los profetas y mensajeros es parte del imán, es el hadith de Jibril. Un día Jibril, el ángel Jibril, se presentó al profeta sallallahu alaihi wasallam en la forma de un hombre, vestido de blanco. Abrimos paréntesis, un beneficio. Los ángeles pueden adoptar formas de personas. Un ángel puede adoptar formas de personas. El ejemplo, Jibril se presentó al profeta sallallahu alaihi wasallam, se presentó al profeta en forma de un hombre y entró a la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam en Medina y se sentó frente al profeta sallallahu alaihi wasallam y le preguntó. Y le empezó a hacer preguntas. Y entre esas preguntas que le hizo, le dijo: Ya Muhammad, mal Islam. Oh Muhammad, ¿qué es mal Islam? Y el profeta le dijo: ¿qué es el Islam? Y después le dijo Jibril: mal iman. ¿Y qué es el imán? ¿En qué consiste el imán? Y respondió el profeta Jibril. Le dijo el profeta: el imán an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Le dijo el profeta: el imán consiste en creer en Allah, en los ángeles, en los libros revelados, en creer en los mensajeros, en los profetas, en creer en el día del juicio y en creer en el destino divino, tanto lo agradable como lo desagradable. Por tanto, el imán tiene 6 pilares. 6 pilares: creer en Allah, en los ángeles, en los libros revelados, en los profetas, en el día del juicio y en el destino divino, tanto lo agradable como lo desagradable. Y del destino divino ya hablamos en las clases anteriores. Y de Allah subhanahu wa ta'ala, el primer pilar, creer en Allah, ya hablamos de Allah, de sus nombres, de sus atributos. Y en la clase que tenemos de monoteísmo hablamos todos los miércoles sobre la ilaha illallah, de Allah. Estamos continuamente hablando de Allah porque es el pilar más importante de los 6 pilares, Allah subhanahu wa ta'ala, porque es el creador de todo. Y hoy toca turno hablar de otro pilar que es creer en los profetas y mensajeros, para que veas qué importante es este libro y qué inteligente es este profesor, este sabio, el imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, que escribió un libro que realmente beneficia. No escribió para contarnos tonterías, historias y demás. No, escribió algo que nos beneficie, nos habla de Allah, nos habla de los profetas, nos habla del destino. Y en la próxima clase, el miércoles que viene o el otro, después de esta clase, nos va a hablar de otro pilar del imán. ¿Sabéis de cuál? Nos va a hablar de creer en el día del juicio. Nos va a hablar de Yom al-Qiyamah y nos va a hablar de la tumba, porque todo eso es parte de la otra vida. El Yom al-Akhir, en la otra clase, el miércoles que viene en el otro,
hablaremos de Yom al-Qiyamah, de Yom al-Akhir, del último día, y hablaremos de la tumba también, porque es parte del imán. Por tanto, y así deben ser las clases de los profesores que se dedican a enseñar el Islam a la gente. Tienen que enseñarles cosas que les vaya a beneficiar el día de mañana cuando se encuentren con Allah. ¿Te imaginas un musulmán que se presente ante Allah y no sepa qué son los profetas? ¿Qué es creer en los profetas? ¿Eso qué es? Los profetas, o que no sepa qué son los pilares del imán, que hay que creer en Allah, en los ángeles, en los libros, que hay que creer en el destino. ¿Te imaginas un musulmán que diga, yo no sé eso qué es el destino, el qadar, eso, yo no sé qué es eso? O le digas, ¿qué es el imán? La verdad es que yo no lo sé. Yo escucho que la gente dice imán, pero no sé en qué consiste el imán. Por tanto, es importantísimo esto. Se enseña lo que beneficia, no cualquier cosa que se te ocurra o cosas que ves que gustan a la gente. No, hermano, es que hablar de Allah y tal, es que aburre a la gente. Mejor hay que hablar de las cosas que interesan a los jóvenes para que así se llene la mezquita, esté repleta y vengan muchos jóvenes. No, hermano, hablamos de lo que a Allah le interesa. Primero hablamos de lo que a Allah le interesa y de los beneficios que tengo marcado en el corazón del Sheikh Saleh, de mi profesor y Sheikh Saleh al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, es que se habla de lo que beneficia a la gente y no de lo que gusta a la gente. Se habla de lo que beneficia a la gente y no de lo que gusta a la gente. ¿Cuál es el delil? Ya que los profetas vinieron, los profetas y mensajeros vinieron con aquello que beneficia a la gente, no con aquello que gusta a la gente. Allah los envió con aquello que les va a beneficiar, les va a traer beneficio. La gente muchas veces no conoce lo que quiere, no conoce lo que realmente le es beneficioso y lo que les va a perjudicar. No lo conoce y por eso Allah sí, como Allah sí lo sabe, enseñamos lo que Allah dice que va a beneficiar a la gente, porque Él es el que nos ha creado y conoce, sabe lo que nos va a hacer felices. Nosotros muchas veces no sabemos realmente lo que nos beneficia, y más cuando nos olvidamos de Allah. Allah hace que nos olvidemos de nosotros mismos. Dice una bella ley, dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Y no seáis de aquellos que olvidaron a Allah y Allah hizo que se olviden de ellos mismos. Quien se olvida de Allah, Allah hace que te olvides tú de ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Yo me olvido de mí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Te olvidas de lo que realmente te beneficia. Empiezas a meterte en cosas, en problemas que solo te van a traer perdición, desgracias y demás. Es que no sabes lo que te beneficia. Eso significa que te has olvidado de ti mismo. Es como que Allah te ha cegado. Y no es que te ha cegado Él, sino que tú mismo te lo has buscado alejándote de Él. Por eso necesitamos siempre de la brújula de los mensajeros, es decir, el mensaje que nos trajeron los mensajeros para así adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y el primer punto sobre este tema de creer en los mensajeros, hermanos y hermanas, como dice el imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, es saber que el hecho de que Allah nos haya enviado a lo largo de la historia a profetas y mensajeros, wallah, que es una grandísima ni'ma, es una grandísima bendición. Allah nos ha creado y no nos ha dejado solos, abandonados. No se creó y ya está, y Allah se olvidó de nosotros. No, sino que quiso enseñarnos cuál es nuestra felicidad, cuál es el camino que nos va a llevar a nuestra felicidad. Y por eso nos envió a los profetas y mensajeros. Allah no nos abandonó, no nos dio la espalda, no nos dejó solos después de crearnos en este mundo, en esta tierra, sino que nos envió a profetas y mensajeros para que nos enseñen el camino, para que estemos bien, para que seamos felices, porque ellos nos han guiado a toda felicidad y a toda buena obra que te puedas imaginar, hermano y hermano. Por eso dice Allah en el Corán, hablando de los profetas, de los mensajeros, la bendición de los profetas y mensajeros, dice Allah: rusulan mubashirina wa mundirin, rusulan mubashirina wa mundirin, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Y hemos enviado a profetas, mensajeros que traen buenas noticias, buenas nuevas, alegría a la gente y les previenen de las cosas perjudiciales, para que así no tengan excusas las personas el día del juicio ante Allah, para que Allah, cuando les juzgue el día del juicio a los seres humanos,
La gente no digamos, oh Allah, nosotros no sabíamos que eso estaba mal. Nosotros, oh Allah, no sabíamos que había que hacer eso. Entonces Allah nos envió a los profetas y mensajeros para que nosotros ya tengamos una prueba clara y seamos testigos de que ese es el camino que hay que seguir y ese camino no hay que seguirlo. Y no tengamos ninguna excusa ante Allah subhanahu wa ta'ala. Dice otra ley del Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. ¿Y a cuántos profetas hemos enviado a las primeras generaciones de la historia? A las primeras generaciones de la historia, dice Allah: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ. ¿Y cuántos profetas enviamos a las primeras generaciones? Y me escucharéis que digo profeta, mensajero. Y lo digo a propósito, porque hay diferencia entre profeta y mensajero. Profeta es el Nabi y mensajero es al-Rasul. ¿Ma al-farqu bayna al-Nabi wa al-Rasul? ¿Cuál es la diferencia entre el Nabi, profeta y mensajero? Lo explicaremos después. Más adelante lo explicaremos. Hoy mismo, bi'idhnillahi ta'ala, la diferencia. Solamente os hago una introducción. Entonces Allah nos dice que en las primeras generaciones de la historia de la humanidad envió a profetas y mensajeros. Dice también Allah subhanahu wa ta'ala en otra ley del Corán, para que tengas claro, hermano, en tu corazón y creas que Allah no nos dejó solos, sino que nos envió a las mejores gentes de la tierra, que son los profetas y mensajeros. Porque Allah no es que escogió al azar, bueno, tú profeta, tú mensajero, tú profeta, tú no, sino que Allah eligió a los profetas, a la gente que tenía el mejor corazón, el más puro de ese momento de la historia, lo eligió para ser profeta o mensajero. No eligió a cualquiera, Allah subhanahu wa ta'ala, sino el que eligió, el que tenía el mejor corazón, el más puro, el de mejor modales, el que mejor hablaba, el que tenía la mejor educación, el mejor físico, etcétera, etcétera, etcétera. Eligió a las mejores personas. Estos sí son grandes héroes para los musulmanes y para toda la gente creyente de la historia. Desde la época, desde las primeras generaciones, desde Adam, Noé, Isa, Jesús, Moisés, eligió a los mejores para que nos guíen y Allah no nos dejó solos. Dice otra aleya del Corán, dice Allah: وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Y no hay pueblo sin que le haya enviado un profeta, dice Allah en el Corán. Y no ha habido pueblo, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ. Umma es مجموعة من الناس. Y la palabra umma, esto es un beneficio, tiene varios significados en el Corán. Tiene 4 significados. Entre esos significados que tiene umma es مجموعة من الناس, es un conjunto de personas, un pueblo, un conjunto de personas. Entre otros significados que tiene el umma, muchas veces escuchamos, es que la umma está mal, es que la umma. La palabra umma, además de significar un grupo de personas, significa también un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo también se llama umma. ¿Cuál es la prueba, hermano Hisham? Tus palabras se las lleva el viento. ¿Cuál es la prueba de que umma también significa muddatan min az-zaman, un periodo de tiempo? Dice Allah en el Corán, hablando sobre Yusuf, alayhi salam, sobre el profeta Yusuf, dice, en Surat Yusuf, perdón, dice Allah, en Surat Yusuf, dice, وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ. وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ. Y el que salió, uno de los que estaban con Yusuf en la celda, salió, quedó en libertad, y Yusuf le dijo: recuerda, mencióname ante el gobernante, el rey de esa época, para que me saque de aquí. Pero se olvidó, el que salió se olvidó, y dice Allah, pero se acordó, y se acordó ba'da umma, y se acordó después de un periodo de tiempo, Otro de los significados que tiene umma, hermano, es un ejemplo a seguir. Un ejemplo en todo, en adoración, en modales, en todo. Dice Allah sobre Ibrahim:
Inna Ibrahima kana umma. Inna Ibrahima kana umma. Y Abraham, el profeta Abraham, él solo era una umma, es decir, era un ejemplo a seguir en todo. Estos son algunos de los significados de la palabra umma. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que no ha habido pueblo, umma, conjunto de personas, un pueblo, una ciudad, sin que Allah le haya enviado a un profeta. Es decir, Allah ¿qué nos quiere decir? Que no os he dejado solos, ya ibadi, oh siervos míos. Yo no he dejado a nadie solo, perdido, sin saber qué hacer en esta vida. Porque de las grandes preguntas, las famosas preguntas existenciales, las escuchamos mucho. ¿De dónde hemos venido? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Quién nos ha creado? Estas son preguntas existenciales. Y a estas preguntas responden los profetas y responden la religión. Por tanto, los profetas necesitamos de ello. Y si te preguntaras, hermano y hermana, ¿cuál es la necesidad de la humanidad por la profecía? Por conocer el mensaje de los profetas y el mensaje de los profetas y los mensajeros. Te respondo y te digo, tal como dicen los sabios, hermano y hermana, nuestra necesidad de conocer la profecía, el risala y el nubuwa y la profecía, es porque con eso, solamente a través de ellos, podemos saber cuál es nuestra función en esta tierra, en esta vida. Nadie nos puede informar cuál es nuestro objetivo en esta tierra, excepto los profetas y mensajeros. La ciencia, a pesar de ser algo importante, a pesar de ser algo importante en la vida de las personas, la ciencia no nos puede informar sobre cuál es nuestro objetivo en esta tierra. El único que nos puede informar de ello son los profetas. Es Allah a través de los profetas y mensajeros. Necesitamos de la profecía conocerlo y conocer el mensaje de los profetas, porque así sabemos cuál es la relación que tenemos nosotros como seres creados con el creador de todo el universo, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Necesitamos la profecía, conocer a los profetas, el mensaje de los profetas, la risala. Lo necesitamos porque no conocemos realmente todo lo que nos beneficia y todo lo que nos perjudica. Solo conocemos cosas generales. Conocemos que la verdad es algo bueno, que la mentira es algo malo, que la justicia está bien. Son cosas generales, cosas puntuales, pero el mensaje de los profetas, conociendo y siguiendo a los profetas, sabes de manera puntual y profunda qué es lo beneficioso y qué es lo perjudicial. Conoces al detalle las cosas más importantes que necesitas en esta vida. Y no seamos, o mejor dicho, escucharás que hay personas que dicen que los profetas y los mensajeros o la religión en general solo ha traído muertes, guerras, que la religión, algunos filósofos dijeron que es el opio del pueblo, etcétera, etcétera, que han traído muertes y demás, los profetas, la religión. Siendo que esto es una falacia, esto es un argumento incorrecto, es una falacia. Esto se conoce como falacia. Porque si analizamos, si nos mencionan el hecho de que ha habido guerras y muertes, vamos a ver las guerras que se han producido que no tiene nada que ver la religión, que no fueron por motivos religiosos. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial no fue por motivos religiosos. La religión no tenía nada que ver ahí. Y murieron, ¿sabéis cuánto murieron? Murieron entre 15 y 30 millones de personas. Solo en la Primera Guerra Mundial. Solo en la Primera Guerra Mundial. Entre 15 y 30 millones de personas. La Primera Guerra Mundial se produjo, para quien no lo sepa, entre los años 1914 hasta 1918 y dejó entre 15 y 30 millones de muertes, de fallecidos, y la religión no tuvo nada que ver. Por tanto, aquellos que nos dicen que la religión solo trae problemas y guerras, decimos que no, eso es una falacia, estás engañando, porque aquí tienes la Primera Guerra Mundial y no se produjo por religión.
La Segunda Guerra Mundial, que fue peor. La Segunda Guerra Mundial se produjo entre los años 1939 hasta 1945. La Segunda Guerra Mundial. Y dejó, ¿en cuántos muertos? Entre 60 y 100 millones de muertos. Entre 60 millones y 100 millones de muertos, de fallecidos en la Segunda Guerra Mundial. Y la religión no tenía nada que ver. El conflicto no se produjo por motivos religiosos. Por tanto, y si hablamos de más conflictos, Hiroshima, Nagasaki, que Japón habla de que hubo alrededor de 500.000 de muertos. 500.000 de muertos. Y la religión no tuvo nada que ver. Por tanto, las muertes no lo provocan la religión ni los mensajes de los profetas. Las muertes, los conflictos lo provoca la gente. La gente con sus ideales, sean los ideales que sean. Precisamente, Allah, enviando a los profetas y mensajeros, lo que buscaba es establecer la paz en la tierra, guiar a la gente a las mejores obras y a las mejores acciones. Por eso necesitamos del mensaje de los profetas y mensajeros, porque ellos nos guiaron a las mejores acciones, a la que más necesitamos nosotros hoy en día. Por tanto, los profetas y mensajeros vinieron a liberar al ser humano de las supersticiones, de la esclavitud, de las creencias equivocadas, para llevarlo a ser libre y adorar únicamente a un Dios, a Allah subhanahu wa ta'ala, y liberarse de cualquier creencia, ideología, y ser una persona independiente, libre, que no rinde culto a otro como él, a otro ser creado, dícese profeta, dícese ángel, dícese santo, dícese piedra, dícese ídolo, etcétera, etcétera, etcétera. Allah quiso liberarnos, por eso nos envió a los profetas y mensajeros de Dios, Allah subhanahu wa ta'ala. Y algunos también mencionan otra falacia y te dicen, esto lo decimos para reafirmar más nuestra fe, para que tu creencia, hermano y hermana, esté segura, tengas el corazón firme en cuanto a este din. Esta religión, el Islam, no es solo la religión de los musulmanes, no solo es la religión del profeta, de la gente que sigue al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tú eres seguidor de una religión que también la siguió el profeta Noé y su gente, también la siguió el profeta Moisés y su gente, también la siguió el profeta Isa y los creyentes que creyeron en él, los creyentes que siguieron a Moisés, los creyentes que siguieron a Ibrahim, los creyentes que siguieron a Nuh, los creyentes que siguieron a Hud, a Saleh, a Shu'aib, los creyentes que siguieron a Zacarías, a Yaqub, a Ishaq, a Ismail. Es decir, eres seguidor, creyente de las mejores personas que han pisado esta tierra, de las mejores personas, de los grandes profetas y mensajeros de Dios, de Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, es motivo para estar feliz, es motivo para tú estar seguro de lo que crees. Y de las cosas falacias que te dicen, yo solo creo en lo que dice la ciencia. Yo si algo no lo veo, no está demostrado por la ciencia, eso yo para mí no lo creo. Y respondemos a ello. Y decimos primero, la ciencia es importantísima. Gracias a la ciencia ha mejorado mucho la vida de las personas, se descubren nuevos tratamientos para diversas enfermedades, ha mejorado la comodidad de las personas, en fin, el bienestar, es algo muy importante, pero debemos dejarla en su campo de acción. La ciencia sirve para su campo de acción, tiene ese límite. Si queremos llevarla a interpretar cualquier cosa del mundo con la ciencia, ahí ya nos equivocamos. Y por poner un ejemplo que mencionan nuestros sabios, nuestro Sheikh Saleh Sindi, hafidhahullah ta'ala, otro grandísimo sabio de los sheikhs de Medina, de la Medina del profeta sallallahu alaihi wasallam, dice, imagínate
ves a una persona con un aparato, estos aparatos no sé cómo se llama, para detectar si hay minerales en la tierra, debajo de la tierra, la parte subterránea, hay un aparato que lo ponen para ver si hay minerales en esa zona de la tierra, si hay minerales. Y un hombre lo ve de lejos, que está viendo con ese aparato puede detectar si hay minerales en esa tierra, en la parte subterránea, y lo ve sacar minerales, etc. Bien. Entonces, ¿qué hace esta persona? Coge ese aparato, va a otro sitio y dice, voy a ver si hay debajo, puedo encontrar material de plástico y madera. Quiero buscar si hay madera debajo de la tierra y hay plástico. Y nada, no funciona. Porque ese aparato solo está hecho para detectar si hay minerales. No te detecta si hay madera, si hay plástico y otras cosas. Solo sirve para detectar minerales. Entonces, si ese hombre, el ejemplo de ese hombre, al ver que ese aparato no le ha detectado nada, dice, bueno, este aparato no sirve nada, con esto ya yo creo que no hay, en ninguna parte de la Tierra hay madera ni hay plástico. ¿Por qué? Porque ese aparato no le funciona. ¿Es correcto esto? Es incorrecto. ¿Por qué? Porque ha utilizado ese aparato, ese instrumento, en una cosa para la que no sirve. Y lo mismo cuando tú utilizas la ciencia y la sacas a otra cosa por la que no está la ciencia. La ciencia solo nos interpreta. ¿Para qué sirve la ciencia? Para interpretar el cómo se sucede en lo que hay en este mundo físico. De qué están formadas las cosas, cómo se produce la lluvia, esto, lo otro, en fin, cómo dentro del cuerpo del ser humano, todo. Es decir, te dice el cómo, pero no te dice quién, ni te dice para qué, ni te dice para cuándo, etcétera, etcétera. Eso no te lo dice la ciencia. La ciencia solo te dice el cómo se producen las cosas. Y por mencionar un ejemplo de esto, imagínate que vamos caminando y encontramos un plato de comida en la puerta de una casa. Encontramos un plato de comida en la puerta de una casa. Traemos a un científico, por ejemplo, de nutrición, a un especialista en nutrición, y le decimos que nos analice ese plato de comida. Te dirá que tiene tantos hidratos de carbono, que tiene tantos azúcares, tiene tantas proteínas, tanta sal, etc. Bien, traemos a un químico, nos dirá, analizando esa comida, que tiene tantos elementos, se ha compuesto de esto, se ha formado de esto y de lo otro. Bien, traemos a un biólogo, te dice esto, te dice que tiene esto, lo otro. Cada uno su especialidad. Ahora nos juntamos a todos ellos y les decimos, primera pregunta, ¿quién ha preparado esa comida? ¿Quién ha preparado esa comida, ese plato? No van a saberlo. Eso en el laboratorio no te lo va a sacar. Porque la ciencia no se dedica a eso. ¿Quién ha preparado ese plato de comida? Segunda pregunta. ¿Por qué ha preparado ese plato y no otro? ¿Por qué? No te lo van a poder responder. Tercera pregunta. ¿Por qué lo ha dejado en el suelo? ¿Por qué lo ha dejado en el suelo? ¿Quién lo ha preparado? La ciencia no te lo va a poder. ¿Por qué? Porque no se dedica a eso. El por qué, el quién. Siguiente pregunta que les hacemos. Están todos juntos sentados. Y el hecho de haberlo dejado en el suelo, ¿es algo correcto o incorrecto? Tampoco lo van a descubrir en un laboratorio. Tampoco lo van a descubrir en un laboratorio. Por tanto, quienes afirman, los verdaderos científicos no lo afirman, que Allah no existe, están engañando a la gente, o es una falacia. Porque no hay pruebas, porque Allah no está en este mundo para que tú no lo analices en un laboratorio. Allah está fuera de él, no lo contiene el universo. Allah no lo vas a ver en un laboratorio ahí haciendo investigaciones, porque Allah no es alguien del mundo físico como las personas o los seres que habitan en este universo. Allah está fuera del universo, está sobre su trono. Allah es el que ha creado eso. Por tanto, del mismo modo decimos que la ciencia solo se dedica a aquello para lo que es, a analizar el cómo se producen las cosas, y no a coger la ciencia para entender todo. Por ejemplo, otras cosas de las que no te puede decir la ciencia. Por ejemplo, quien de verdad dice ser
ateo o que no niega la existencia de un Dios, no debería creer que la verdad es buena ni que la mentira es mala. No debería creer en las virtudes universales, sobre todo aquellos que se aferran a la ciencia. Por ejemplo, nosotros sabemos que la verdad es algo bueno, decir la verdad es algo bueno, y hablar mentiras es algo negativo, es algo malo. Bien, ¿cómo pruébame tú científicamente en un laboratorio que decir la verdad es algo bueno? Eso en un laboratorio no lo vas a saber. Pruébame en un laboratorio de que mentir es algo malo. Eso no lo vas a saber. La traición, ¿es algo bueno o es algo malo? Es algo malo. ¿Y científicamente tú cómo lo sabes eso? No puedes. Entonces, ¿cómo sabes tú que ese es algo bueno, que la verdad es algo bueno y la demás es algo malo? Porque Allah ha hecho en nosotros un sentimiento de creer la fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha, dice Allah en el Corán. Un instinto, un estado natural de que sabemos reconocer en general qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Quién nos ha dicho que la verdad es algo bueno? ¿Quién lo ha dicho? ¿Acaso los científicos? No. La justicia, ser justo con la gente, ¿cómo sabemos que es algo bueno? Todas las personas en cualquier parte del mundo, crean lo que crean, todos están de acuerdo en que la justicia es algo bueno y que la verdad es algo bueno y la mentira es algo malo. ¿Cómo todos ellos están de acuerdo en eso? Para que veas, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Por eso no te dejes engañar por aquellos que intentan venderte la moto, hablando coloquialmente. La ciencia tiene un campo de acción y hay que dejarlo en ese campo porque sirve mucho para las personas. Sacarla de eso para interpretar todo lo que ocurre en la Tierra, te pierdes y te desconcentras. Te pierdes y te quedas perplejo. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, por eso necesitamos del mensaje de los profetas. Y por eso esto responde a otra pregunta en que, por ejemplo, la ciencia no te sabe responder. Los gustos. Vamos, un paisaje bello, bonito. Bueno, ¿cómo sabes tú científicamente que ese paisaje es bonito? ¿Cómo en el laboratorio tú has descubierto que eso es bonito, ese paisaje? ¿Cómo lo sabes tú? ¿Cómo sabemos nosotros los derechos humanos de las personas? Eso no se ha descubierto en un laboratorio. ¿Cuáles son los derechos que merecen respetarse de las personas? ¿Cómo hemos aprendido nosotros que por ejemplo, la violación es algo condenable, es algo rechazable? La traición, la injusticia, los asesinatos. ¿Cómo sabemos eso que es algo malo? Eso no se ha descubierto en un laboratorio. ¿Cómo sabemos que hay que proteger a los débiles, que hay que ser justo con todas las personas, independientemente de sus creencias y su religión? Eso nos lo han traído los profetas y mensajeros. Por eso los necesitamos, hermano y hermana. La ciencia solo nos dice cómo son las cosas, cómo se forman las cosas, nada más. Lo demás necesitamos Allah y necesitamos el mensaje de sus profetas, los profetas de Allah y sus mensajeros. Y diremos cuántos mensajeros han habido en la tierra. ¿Cuántos ha enviado, hermano Hisham, de profetas y mensajeros Allah? ¿Cuántos? Me gustaría saberlo. ¿Cuántos ha enviado? Y vamos a decirlo, vamos a responderlo también, inshallah, en esta clase, hermano. Por tanto, necesitamos de los mensajeros para así, porque el objetivo de todas las personas, de entre los motivos por qué necesitamos de la profecía, es porque el objetivo de cualquier persona en el mundo, viva donde viva, es ser feliz y estar haciendo lo correcto, vivir de forma correcta y ser feliz, estar en un camino correcto, aceptable y ser feliz. Cualquier persona en la vida quiere esto, ser feliz y estar en lo correcto. La respuesta lo ha traído. Esto te lo dicen los profetas. Dice Allah en el Corán: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Y quien siga el camino de los profetas, la yadil, es decir, no saldrá del camino correcto ni será infeliz. En otras palabras,
quien siga el camino de los profetas estará en el camino correcto y será feliz. Dice después, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Y quien se aparte del recuerdo de Allah, del camino de Allah, vivirá una vida de amargura. Y ve y comprueba y mira a tu alrededor y verás que las personas más alejadas de Allah, del camino de los profetas, son los que más amargados viven. Y no te fijes aparentemente que sonríen, que tienen muchas posesiones, casas, chalet, coches, etc. Eso es apariencia. Mira a ver por dentro y verás que se sienten vacíos, porque no tienen un objetivo en esta vida. Nosotros sí sabemos responder a esas preguntas que os mencioné antes, esas preguntas existenciales: ¿quién nos ha creado? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y dónde vamos? Nosotros sabemos responder a eso. ¿Quién nos ha creado? Nos ha creado Allah subhanahu wa ta'ala. Porque nada surge en esta vida sin algo que lo cree. Ninguna cosa sale por sí sola. Esta botella no se ha creado a sí misma. Hay alguien que la ha tenido que fabricar. Cualquier cosa, eso lo sabemos científicamente. Nada surge por sí solo, se crea a sí mismo, nada. Entonces este universo no ha podido crearse a sí mismo. Entonces necesariamente alguien lo ha tenido que crear, Allah subhanahu wa ta'ala. Y alguien que es poderoso. ¿Para qué estamos aquí? Dice Allah en el Corán, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Y he creado a los seres humanos y a los jinn, a los genios, ¿para qué? Para que me adoren. Entonces el objetivo principal de estar aquí, que estamos de pasada nada más, es un viaje corto, estar en la vida para ir a la vida eterna, donde nunca moriremos. ¿Para qué estamos aquí? Dice Allah, para que me adores. El objetivo principal es adorar a Allah. Y después disfruta todo lo que quieras de lo que Allah subhanahu wa ta'ala te ha hecho permitido. Pero el principal objetivo es adorarle a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Y dónde vamos? También nos lo ha respondido los profetas. Vamos a otra vida, a una vida eterna, ya sea en el infierno o en el paraíso. Y Allah nos juzgará. Por tanto, como decía un intelectual, dice, el verdadero opio de los pueblos no es la religión. El verdadero opio es pensar que moriremos y no tendremos consecuencia alguna por nuestros asesinatos, traiciones, injusticias. Es morirte y no va a pasar nada. Ese es el verdadero opio. Porque eso alimenta a la gente a seguir masacrando, a seguir siendo injustos. Dice, no, nadie me va a juzgar. Ese es el verdadero opio, como dijo un intelectual. Por tanto, esta es la primera cosa que creemos sobre los profetas y mensajeros, que esos son una bendición que Allah subhanahu wa ta'ala nos envió para que nos guíen a las mejores acciones, y por eso los necesitamos. Y la profecía, hermanos y hermanas, la profecía para este universo es como una luz. Es como una luz en medio de una oscuridad. Es como el sol, la profecía, la risala. Es como el sol que alumbra todos los rincones, la profecía. Y por eso el ser humano sin profecía es como si estuviera en las oscuridades. El ser humano sin el mensaje de los profetas es como que vive ciego, perdido en la oscuridad. Para tú ver necesitas del sol, el sol de los profetas, de la profecía, el sol de la profecía. Porque de nada sirve que tengas cerebro, intelecto, corazón, si no tienes el sol de la profecía, la luz de la profecía. Esto se asemeja, tú tienes ojos, con los ojos vemos, pero imagínate que te meto en una habitación, cierro la puerta y apago la luz, en medio de una oscuridad, tú no vas a ver nada, por más ojos que tengas. La visión, la facultad de ver no la tienes en ese momento, por más ojos que tengas. Tú para ver necesitas de otra, que haya luz. Lo mismo el musulmán, para ver en esta vida lo correcto de lo incorrecto, necesita de la luz y del sol de la profecía, de la risala. Por eso Allah le denomina al profeta Sirajan Munira. Sirajan Munira, es decir, el Siraj en árabe es el misbah, es decir, es como un candil, una antorcha luminosa que ilumina todo. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam asemejó a los sabios a la luna.
a los sabios del Islam, los profesores, los sheikh, los eruditos del Islam, el profeta sallallahu alaihi wasallam se asemejó a la luna. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Y ciertamente la superioridad del sabio sobre el resto de personas es como la superioridad de la luna sobre los demás planetas. Porque la luna te enseña el camino y asimismo los sabios del Islam te enseñan el camino. Segundo punto que hay que creer sobre los profetas, el segundo punto es que es creer que Allah los envió, que es parte del imán, y creemos en todos ellos por igual. Dice Allah en el Corán: فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ, y creed en Allah y en sus profetas. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ, y creemos en ellos, en todos ellos, tanto los que conocemos como los que no conozcamos. En el Corán Allah nos menciona el nombre de 25 profetas. Allah menciona en el Corán a 25 profetas, pero hubo más. Allah menciona a 25. Nosotros creemos en todos ellos. Creemos en todos esos profetas. ¿Cuántos profetas hubo? ¿Y cuántos mensajeros? Hay un hadith que se menciona sobre esto, pero es débil. Te lo digo, es débil, pero para que te hagas una idea nada más. Profetas, dice este hadith, que es débil, que hubo 120.000 profetas, dice el hadith, que envió Allah a la humanidad. 120.000 profetas envió a la humanidad a lo largo de la historia. Y mensajeros, 314. Solo 314. Por eso, todo mensajero es profeta también, pero no todo profeta es mensajero. Y aquí llegamos a otro punto. Y es, ¿cuál es la diferencia, hermano Hisham, entre un profeta y un mensajero? ما الفرق بين النبي والرسول? ¿Cuál es la diferencia entre un profeta y un mensajero? Hay una respuesta conocida, pero es incorrecta. Dice así. Dice la diferencia, lo digo en árabe y después en español, la diferencia es que el Nabi هو من أوحي إليه بشرع وأمر ولم يؤمر بتبليغه. هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا الجواب وهذا الفرق غير سديد. En español dicen que la diferencia es: el profeta es alguien, dicen que el profeta es alguien que Allah le reveló la revelación a él, un mensaje, pero ya está para él nada más. No le ordenó invitar a la gente, no le ordenó Allah a este profeta ir a la gente y hacerles da'wa, invitarles y hablarles de que hay que adorarla. Solo le reveló el mensaje y ya está para el profeta. Y el mensajero es aquel que Allah le reveló el mensaje y le ordenó ir a la gente e invitarla a adorar a Allah. Pero esta respuesta no es del todo correcta. Porque hubo profetas que también Allah les ordenó ir y transmitir el mensaje a la gente. Y la mejor respuesta, la mejor diferencia es la que han mencionado otros sabios y lo aprendimos. Escuchamos y lo digo después. Y la respuesta, hermanos y hermanas, es que الرسول هو من بعث إلى قوم موافقين. عفوا، الفرق بين الرسول والنبي أو بين النبي والرسول أن النبي بعث إلى قوم موافقين والرسول بعث إلى قوم مخالفين. النبي هو من بعث إلى قوم موافقين والرسول من بعث إلى قوم مخالفين. En español,
Esto lo aprendimos de nuestro querido Sheikh Saleh ibn Abdullah al-Usaymi, y es la respuesta que dio Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, y otros grandes sabios de la antigüedad, de la historia del Islam. Es que la diferencia entre el profeta y mensajero es que el profeta es aquel que es enviado, Allah le revela el mensaje y es enviado a una gente creyente, a una gente que cree en él. Y el mensajero es alguien también que Allah le revela el mensaje y le envía a una gente que no es creyente, para que les invite a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Esta es la diferencia correcta. Por eso los profetas es como que cuando van después de que ha ido un mensajero. El mensajero va, les habla a esa gente para que crea y tal, después se muere el mensajero. Y Allah envía profetas para que sigan recordándoles a esa gente cómo tienen que adorar a Allah, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esa es la diferencia entre un profeta y un mensajero. El profeta es enviado a gente creyente y el mensajero es enviado a gente que no es creyente. Y después creen en él. Algunos creen en él y otros no. Y debemos saber que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo que el día del juicio vendrán profetas a los que no ha seguido nadie, profetas o mensajeros a los que a lo mejor han seguido solo 3 personas. Vendrán profetas y mensajeros a los que siguieron 100 personas nada más. Vendrán profetas y mensajeros que a lo mejor los siguieron miles y millones, por ejemplo como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo siguen millones de personas. Y dice el profeta, y vendrán profetas y mensajeros a los que no ha seguido nadie. A los que no ha seguido nadie. Fijaos, hermanos, eres un profeta. Esto es un mensaje para los que se dedican a enseñar el Islam, para los profesores y sheikh, de que si tú das una clase y hay poca gente en la mezquita, hay 1 o 2, ya siéntete feliz, porque hay profetas que nadie les ha escuchado, nadie les ha seguido, nadie les se sienta a escuchar lo que dicen. Si tú viene a tu clase 1 persona o 2, siéntete ya feliz. Porque nosotros en el Islam el objetivo no es el número. Nosotros no queremos, como decía Sheikh Al-Albani, nosotros no queremos cantidad, queremos calidad. Queremos calidad. Es decir, nosotros no buscamos fama, ni buscamos que la gente se llene la mezquita, 3.000, 4.000, 5.000 personas que nos escuchen, etcétera, etcétera. Nosotros queremos que los pocos que escuchan se beneficien y enseñen a su familia, a sus vecinos, a sus hijos, etcétera. Es buscar la recompensa de Allah. Porque los profetas hay gente que no los ha seguido nadie. ¿Acaso eran porque eran malas personas? ¿Acaso porque no sabían hablar? Son profetas, Allah los ha elegido. Tienen las mejores virtudes, los mejores modales. Y no los ha seguido nadie. ¿Acaso es porque ellos tienen un fallo ellos? No. Es porque la gente no ha querido seguirlos. Por tanto, el objetivo es complacer a Allah. No es tener número, aumentar y aumentar. Dice Allah en el Corán, una sura pequeña de las que os sabéis, Alhaakumut takathur. Os habéis distraído con aumentar, takathur, aumentar, atesorar más. Nosotros no nos fijamos en eso. El musulmán no se fija en el número de seguidores que tengo en Instagram, o el número de seguidores que tengo en Facebook, o en Twitter, o en TikTok, etcétera, etcétera. Nosotros queremos complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Aunque solo haya uno que escuche la clase y se beneficie, es suficiente. Porque habrá profetas que no les siga nadie, que no les ha seguido nadie. Vendrán el día del juicio, nadie ha creído en ellos, nadie, ni una persona. Le pedimos a Allah que seamos de los que creen firmemente en el mensaje de todos los profetas. Amén. Y después nos dice el autor que selló la profecía con Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad, nosotros tenemos que creer que él ha sido el último profeta y mensajero. Khatamun Nabiyina wal Mursalin. El profeta sallallahu alaihi wasallam es el último de los profetas y mensajeros. Y él ya nos dijo en los hadices que vendrá gente diciendo que es profeta. Dajjalun kadabun. Nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que vendrá gente que dirá que yo soy un profeta. No les hagáis caso porque son mentirosos y charlatanes. Y dice el imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, nos dice,
y ختم الرسالة والنذار والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا. El profeta nos trajo alegrías y nos advirtió de todo lo perjudicial. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. El profeta Muhammad creemos que invitó al camino de Allah y fue una antorcha luminosa, nos guió a los mejores modales, nos guió a las mejores creencias, nos liberó de adorar a personas, de adorar ídolos, etcétera, para liberarnos y adorar solamente al creador de todo el universo de Allah subhanahu wa ta'ala. Y nos dice después وأنزل عليه كتابه الكريم الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. Y con esto terminamos. Dice, y el profeta Allah subhanahu wa ta'ala le envió, le reveló el Corán. Y el Corán, el profeta vino a explicar el Corán con su ejemplo, con sus palabras, con sus acciones y con sus aprobaciones. Y el Corán es un libro, dice el imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, que es un sabio, como dijimos, de Qayrawán, de Túnez, de África, que murió en el año 386, es decir, hace más de 1000 años, y lo escribió para conocer cuál es la creencia que tiene que tener todo musulmán y toda musulmana sobre su religión. Por tanto, el Corán dice que lo explicó el profeta, y es así. La sunna es también revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le reveló al profeta dos cosas, el Corán y la sunna, los hadithes. Dice, ¿cuál es la prueba, hermano Hisham? Dice Allah en el Corán sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Y el profeta no habla por capricho propio, lo que le da la gana. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Todo lo que habla el profeta es revelación de Allah. Por tanto, lo que habla el profeta en los hadices es revelación de Allah. También los hadices auténticos, los correctos, no los fabricados, falsos o débiles, sino los correctos. Por tanto, el profeta, su objetivo es explicarnos el Corán. Tanto el Corán como la Sunna, Allah los ha protegido. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Dijo Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, dijo Ibn Hazm, un grandísimo sabio andalusí, español, dijo Ibn Hazm: hay consenso que tanto el dhikr en esta ley, inna nahnu nazzalna dhikra, dijo, hay consenso que el dhikr se refiere tanto al Corán como a la Sunna. Dijo Ibn Atiyya, uno de los tabi'in: كان جبريل يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن كما يتنزل عليه بالسنة. Por tanto, tanto el Corán como la Sunna son revelación de Allah, y Allah las ha protegido para que así las personas siempre, en cualquier momento de la historia en la que vivan, tengan un ejemplo de cómo hay que adorar a Allah. Porque si se hubiera perdido el Corán o la Sunna, entonces los seres humanos en esta época estarían confundidos, no saben a quién adorar, qué seguir, cómo creer, cómo rezar, etcétera, etcétera. Por eso Allah nos ha protegido este Corán y esta Sunna hasta el final de los tiempos, para que cualquier persona en cualquier momento de la historia sepa cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, terminamos la clase como la terminamos, y es que hoy hablamos de creer en los mensajeros, el iman bir rusul, y dijimos una de ellas que todas la sabéis, todos la sabéis y todas: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Subraya eso, ورسله. Dice otra ley: فآمنوا بالله ورسله, فآمنوا بالله ورسله. Por tanto, estos profetas y mensajeros nos trajeron la felicidad. No los necesitamos para vivir de la mejor forma posible y para que no nos desviemos y estemos siempre en el camino recto. Esto es todo, que Allah os bendiga y hasta el próximo miércoles, inshallah. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.